entonces esta reunión de estudio bíblico y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, teníamos para ver hoy lo que era del Pentateuco, los libros de Número y Deuteronomio, que es lo que vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Raro la forma del nombre de este libro, Números, ¿no es cierto? Pero en realidad, como en ese libro tiene justamente los dos censos que se hacen en el pueblo de Israel, por eso es que se llama así, de esa manera, ¿no es cierto? No es el tema principal ni más importante del libro, pero el hecho de que salga de lo relacionado con lo que viene el Señor tratando y viene marcando hasta ahora lo que veníamos viendo, como acá van a aparecer ya lo que va a ser la genealogía de cada uno de ellos y de quiénes son los descendientes y cómo componen cada una de las familias. Por eso es que se le da justamente ese nombre. Entonces esa es la parte que le da nombre al libro, pero en realidad los sucesos que se cuentan no es solamente lo del censo, sino todo el relato desde que ellos salen también de Egipto. Como son clasificaciones de los hechos y no son netamente cronológicos, sino que están escritos todos los sucesos, por allí es que pueden parecer que hay cosas que están repetidas, pero en realidad no. Entonces esa es la partecita que destaca del libro de Números. En la parte que toma el Señor cuando ellos los va a sacar, los deja que ellos sigan con sus temores, los lleva el Señor por un lado, los lleva el Señor por el otro, hasta que cada cual manifieste lo que va a hacer, y de ahí es donde el Señor va a ver que un grupo de ellos que se van a rebelar contra las decisiones del Señor por no creer a Dios, ¿no es cierto? Y no creer a los líderes que Dios había levantado. Entonces eso es lo que marca también los sucesos del libro de Números. Y en la parte de Deuteronomio es cuando, bueno, Moisés sabe que él no va a poder entrar a la tierra prometida y le da precisamente nuevamente la ley, les recuerda de la ley, les recuerda lo que Dios dice, y le piden que no se olviden de la ley cuando ellos estén ya tomando posesión de lo que el Señor les va a dar. Por eso es que lleva ese nombre de Deuteronomio. No es una ley distinta, sino más bien es una recordación de la y una ampliación de cosas que el Señor ya había dicho. Esa es la parte como en lo que se clasifican los libros de la ley o la Torá, como le llamaba el pueblo de Israel, a los 5 primeros libros de la Biblia. Relata, ¿no es cierto?, en esta parte que nosotros estábamos viendo, hay libros que no tienen contenido en las páginas de la Biblia, pero no por eso el pueblo dejaba de tenerlos como referente. Como hablábamos la vez pasada de las profecías de Enoc, ¿no es cierto? Entonces vemos que si bien hay un libro sobre él que forme parte de lo que se llama el canon del Antiguo Testamento, no por eso deja de ser citado en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Así que vemos como la tradición oral influía mucho en el pueblo de Israel. Ellos eran bastante respetuosos de la tradición oral, más allá de que
no estuviese escrito. Cuando ellos querían aseverar algo, decían, bueno, porque está escrito en la ley, pero no por eso dejaban de creer en las otras tradiciones. De ahí que hay muchas costumbres que tiene el pueblo, la cultura del pueblo de Israel, que no están en la palabra del Señor. Pero bueno, ellos la tienen, porque así como tienen lo de la profecía de Enoch, ¿no es cierto? Y la tienen por cierta, también ellos tienen muchas tradiciones por cierta. En lo que respecta a lo que nosotros estamos viendo, es para saber cuando tenemos que buscar algún tema, algo para traer a la palabra, a la predicación. Nos queda bien que nosotros podamos ubicarnos en el tiempo y en la situación en la que estaba viviendo cuando el Señor hablaba cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Para poder comprender lo que vivía el pueblo de Israel cuando era en referente desde que nosotros vemos toda esta parte. Ahora ya el Señor está tratando con todo el pueblo. Cuando digo toda esta parte, cuando vemos desde Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ya el Señor está tratando con todo el pueblo, ¿no es cierto? Primero trató con Abraham, que era una persona solamente. Después trató con una tribu que fue de la familia de Jacob, y ya después trata con todo el pueblo. Y de ahora en más todos los sucesos van a ser con todo el pueblo. Si bien de todo el pueblo después el Señor va a ir tomando familia, pero siempre va a abarcar ahora a todo el pueblo. Las promesas de Dios, y para que nosotros podamos ver y podamos entender de la forma en que el Señor bendice, y lo podemos comprobar con las Escrituras, porque las Escrituras lo marcan bien. Le prometió a Abraham que iba a bendecir a él, a su descendencia y a toda su descendencia, cuando Abraham todavía no tenía hijos. Pero hoy por hoy nadie puede negar la existencia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y bueno, y Abraham no tenía hijos, y sin embargo Dios le habló de lo que no tenía, ¿no es cierto? Dios le dijo cuánto tiempo iban a ser prisioneros, cuánto tiempo iban a ser esclavos ellos, que le dijo que por 400 años una nación los iba a tener esclavos. Todavía Egipto ni existía cuando le dice, como el gran imperio que los tomó cautivos, no era como tal, ¿no es cierto? Y sin embargo ya Dios le había predicho que iban a estar cautivos, y todavía no tenía hijos. O sea que estaba hablando de los descendientes. Y eso es para que nosotros podamos ver y confiar en las promesas del Señor, como por más que nosotros no podamos verla, eso no quiere decir que Dios va a dejar de cumplirla, ¿no es cierto? El que nosotros podamos verla, palparla, a las promesas, no es que le da más veracidad a lo que no vemos. De la misma manera, por más que no lo veamos, nosotros lo vamos a creer porque está escrito así. Y porque la misma historia del pueblo de Dios corrobora que es como Dios dijo, ¿no es cierto? A Abraham le podría haber sido difícil creer que él iba a tener una descendencia tan numerosa. El Señor le dijo, bueno, mira las estrellas, mira la arena del mar, ¿no es cierto? A él le parecía, si no tenía uno, mucho menos iba a poder tener tantos, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, nosotros vemos cómo el Señor multiplicó de aquel que no tenía ninguno, cómo multiplicó, ¿no es cierto? Por ahí no es la toma de decirlo en una forma literal que iban a ser multiplicados como las estrellas, porque primero y principal que para que fuese literal uno tendría que saber qué cantidad de estrellas hay, y no sabe. Y como la arena del mar también uno tendría que saber qué cantidad hay para decir, bueno, soy la misma cantidad, sino que habla de una comparación donde es mucho y donde es difícil de contar, ¿no es cierto? Por eso es que aquel que nada tenía y el Señor le prometió eso, hoy para nosotros es una realidad esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Aunque cuando esta promesa es hecha, Abraham ya era un hombre grande, 75 años
tiene Abraham cuando Dios lo llama. Había vivido mucho tiempo casado y bueno, tanto la palabra dice que era estéril Sara, dice abrió Dios la matriz de Sara, entonces vemos que en todo este tiempo el Señor esperó el momento y el lugar para poder bendecirlo. Dice, siendo ya de 100 años, el Señor le dio allí el primer hijo. Cualquiera de nosotros, cualquiera podría pensar que un hijo a los 100 años, el papá lo podría disfrutar poco tiempo, ¿no es cierto? Porque si una persona tiene 100 años y recién nace su primer hijo, podría decir que lo va a disfrutar poco tiempo. Sin embargo, Dios le permitió a Abraham disfrutar los 75 años, ¿no es cierto? Abraham muere a los 175 años. Así que ahí podemos ver cómo él, en lo que había creído mucho tiempo antes, puede ver cómo el Señor va multiplicando y va completando la descendencia. Cuando habla de la descendencia de Abraham, no es que debemos contar únicamente a todo el pueblo de Israel, sino que también debemos contar a los hijos de Ismael, los ismaelitas, y también debemos contar a los hijos que tuvo con Sétura, me parece que se llama la otra esposa que tiene Abraham cuando muere Sara, ¿no es cierto? Entonces todos ellos también son hijos de él, aunque no de la promesa, como dice el apóstol Pablo, pero sí también son descendencia del linaje de Abraham, ¿no es cierto? Entonces hoy esas promesas nosotros las vemos que están hechas en realidad. Pastor, ¿sabe venir alguna maldición o algo porque era estéril o no? No, pero el pueblo de Israel entendía que la persona que era estéril era porque Dios había maldecido a esa persona, ¿no es cierto? No está escrito de que fuese así, de esa manera, pero el pueblo de Israel lo entendía así, como entendía que la lepra también era un castigo, ¿no es cierto? De hecho, la palabra lepra en hebreo quiere decir azote de Dios, ¿no es cierto? Como que Dios azotó, como que Dios castigó. Pero sí se entendía que la mujer que era estéril, antes le echaban siempre la culpa a la mujer que era estéril, aunque no hay como ahora que puede el hombre ir a hacerse un análisis de los espermatozoides, a ver si son fecundos o no, o si la mujer puede ovular y es fecunda o no, no había antes esa posibilidad. Entonces se entendía que como el vientre que reproducía pertenecía a la mujer, que la estéril siempre era la mujer, ¿no es cierto? Ya me iban a hacer, decía que era como que fuera una maldición a Sara, de que no podía quedar embarazada porque como Dios mandó a procrear y ella no podía, pero él decía que mayormente era de eso a su tiempo, me parece. Claro, se creía que era una maldición, ¿no es cierto? Que era como un castigo por haber pecado. De hecho, el pueblo de Israel entendía que todas las enfermedades era un castigo por haber pecado. El pueblo de Israel lo entendía así, de esa manera. ¿Por qué se tenía una enfermedad como un castigo? ¿Por qué el pueblo lo entendió como un castigo? Precisamente se toma de estos libros que nosotros estamos viendo, porque Dios le promete que si ellos obedecen todas esas leyes, le dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios las voy a enviar sobre ti, ¿no es cierto? Entonces se entendía que aquel que sufría alguna enfermedad, ellos, los egipcios tenían muy buenos médicos, ¿no es cierto? En la cultura egipcia tenía muy buenos médicos, pero no podían curar todas las enfermedades. Entonces ellos que habían vivido durante 400 años viendo en esa cultura cómo se trataban las enfermedades, entonces Dios le promete que si lo sirven a Él, ninguna de las enfermedades que Dios había enviado a los egipcios iba a caer sobre ellos. Por eso entendían que aquel que padecía una enfermedad era consecuencia de un pecado, ¿no es cierto? Le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor le dijo, no es que pecó ni este ni los padres, sino que es para que la gloria del Señor se manifieste.
Distinto con el paralítico de Betesda, ¿no es cierto? Ahí está distinto. El Señor cuando lo encontró le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y le dijo, ¿quién es? Bueno, yo soy, le dijo el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y le dijo, bueno, que no volviera a pecar para que no le aconteciese una cosa peor. Entonces él sabía que el castigo era, la enfermedad de él era consecuencia de un castigo, como también lo asociaba Bartimeo, ¿no es cierto? Bartimeo clamaba por misericordia. Y bueno, el que pedía misericordia a Dios era porque se sentía culpado delante de Dios y que había ofendido a Dios. Por eso es que Bartimeo le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ahí vemos que ellos atribuyen que la causa de la ceguera, en este caso de Bartimeo, era porque había cometido pecado, ¿no es cierto? Y ahí es donde el pueblo de Israel tenía ese concepto. No es desmentido por el Señor Jesús, pero no está escrito tampoco en otra parte que sea diferente, porque, bueno, por ejemplo, un espíritu inmundo también es permitido por Dios en el caso del rey Saúl, ¿no es cierto? Venía un espíritu inmundo que lo atormentaba. ¿Por qué? Porque era desobediente. Saúl fue desobediente, deshonró la palabra del Señor, entonces permitió que un espíritu inmundo lo atormentara. Y al apóstol Pablo también Dios permitió un mensajero de Satanás que lo abofeteara, no porque fuese desobediente, sino que él dice, para que yo no me enaltezca, ¿no es cierto? Dios mandó ese espíritu inmundo que lo abofeteara, y donde él dice, rogué en 3 oportunidades al Señor, y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. O sea que en esto podemos ver que ese concepto erróneo que por ahí se tiene, no, vamos a pecar si total Dios perdona, no es eso lo que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, del verso 26 y 27, por allí, a ver, no sé si lo tenés. ¿27? Sí, 26 o 27. 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Uh-huh. Y el 31 dice, horrenda. Claro, entonces ahí vemos, el Señor deja claro, Él va a dejar que pequemos, Él no va a impedir que pequemos, pero ya no podemos ir a buscar la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es cuando no conocemos del amor del Señor y vamos a buscar del perdón del Señor. Cuando conocemos, y bueno, y dice, no, ya no hay más, por más que uno le invoque, le pide, le grite, no, esa parte de la Biblia no se puede arrancar. Los que pecan voluntariamente están condenados porque ellos quieren, ¿no es cierto? No porque Dios los quiso condenar. Ellos se quieren condenar burlándose de Dios, ¿no es cierto? No les importa lo que Dios dice o lo que Dios va a hacer con ellos, entonces ya no queda más, dice, ya no queda más. Se habla en ese caso, por ejemplo, de que se comete el mismo pecado. ¿Puede ser? No. Porque, a ver, en lo que hace referencia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le va a contar como un pecado. O sea, si yo digo, bueno, yo maté, no vuelvo a matar, pero robo, y después robo, no vuelvo a robar, pero cometo adulterio, pero si después digo, no voy a cometer adulterio, pero voy a secuestrar a una persona, entonces todos los pecados, ¿no es cierto? El que sabe que una cosa es pecado y lo hace, ahí es donde la palabra de Dios dice, no queda sacrificio, ya queda uno expuesto a lo que uno quiere hacer. Por eso es que uno tiene que, cuando va a ver de las cosas, de la misericordia que Dios tiene con nosotros, siempre las tiene y siempre Dios la tuvo en el estado de inocencia, ¿no es cierto? Siempre. Cuando Dios vio que Eva cometió pecado, Eva estaba en un estado de inocencia, ¿no es cierto?
no tenía conocimiento de lo que era el bien y el mal. Estaba en un estado de inocencia. Es más, hoy por hoy hasta la misma justicia humana, aquel que no tiene la percepción y la comprensión de los actos, no lo juzga como a un criminal, ¿no es cierto? Y dice, bueno, es inimputable, ya sea porque es un enfermo de mente, ya sea porque es una persona que no tiene cómo reconocer o cómo analizar la consecuencia del acto. Bueno, el Señor de la misma manera. Cuando nosotros somos inocentes, entonces el Señor nos perdona lo que hayamos hecho. Una vez que lo conocimos, esa libertad no nos deja a nosotros ir a pecar otra vez, ¿no es cierto? El apóstol Pablo lo explica, que esa libertad no se transforma en libertinaje. Nosotros vemos las consecuencias que el pecado acarrea sobre la persona. No es algo que es inmediato, no es algo que dice, bueno, llega enseguida. La mujer cuando comete pecado y ve, y Dios le había dicho, bueno, cuando ustedes coman van a morir, y Satanás le dice, no van a morir. No es que tenía razón Satanás que no iban a morir. Dios no le dijo inmediatamente van a morir, sino que la palabra muerte, que significa separación, entonces ahí es donde Dios se produce la separación entre Dios y el hombre, ¿no es cierto? Que es lo que Satanás no le dijo a la mujer y Satanás lo sabía bien. En ese estado de inocencia, la mujer le dijo, Satanás me engañó y yo por eso lo hice. Entonces, en el estado de inocencia, Dios perdona todos los pecados. Y lo vemos con la predicación de Jonás en Nínive. Nínive era una nación, un reino que no tenía nada que ver con Dios, ¿no es cierto? O sea, no era que un pueblo habitado por gente que adoraba y servía a Dios. Ellos no adoraban ni servían a Dios. Pero cuando Jonás predica, ellos creen que hay un Dios, que exige un cambio. Y el rey manda ayunar, ¿no es cierto? Y pone en ayuno a toda la nación de Nínive y dice que hasta los animales no le den. Los animales, ¿qué pecado podían cometer los animales? Sin embargo, ahí podemos ver la inocencia de la gente, ¿no es cierto? Entonces, en esa inocencia, Dios perdonó, pero después después fue destruida Nínive. De hecho, hoy no queda rastro de Nínive, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos ya conocían. Entonces, eso es lo que sucede también con nosotros. Nosotros conocemos actos, por ejemplo, como el del apóstol Pedro, cuando niega y reniega contra el Señor, y el arrepentimiento de Pedro de ese acto, el Señor lo perdona, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ver, cuando analiza todas estas situaciones, cómo está el Señor Jesús, cómo está, cuándo se ganó nuestra redención. ¿Cuándo se ganó nuestra redención? Cuando Pedro comete ese acto, el Señor Jesús está vivo. Entonces no es lo mismo cuando el Señor Jesús le dice al ladrón que todavía el Señor Jesús está vivo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no es cierto? El Señor tiene potestad de decir eso porque Él todavía está vivo. Cuando el Señor muere, ahí es donde se hace la expiación del pecado de todo el mundo, de los que creyeron, de los que estaban, de todos los que iban a creer, de nosotros que venimos mucho tiempo después y creímos, en ese momento se hizo. No es que porque yo ahora creí, hoy el Señor me perdonó. No, yo hoy creí, pero mi perdón fue cuando el Señor Jesús murió. Distinto es cuando el Señor le dijo a la mujer, bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. La mandó que no pecara más. ¿Por qué? Porque después sí iba a venir condenación si ella pecaba, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando el Señor habla de los actos del perdón, tenemos que ver en qué momento. En todas las predicaciones del apóstol Pablo se da justamente después de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, muy distinto el tema que habla Pablo, al tema que habla Pedro, al tema que habla Juan, al tema que habla Santiago. ¿Y en qué se pueden diferenciar todos esos temas? ¿A quién va dirigido? Cuando el apóstol Pablo habla, excepto en el libro de los Hebreos, le habla a todos los gentiles.
Cuando habla en el libro de los Hebreos, que es el caso que leímos recién, le habla a todos los judíos. Ahí no le habla a los gentiles, eso no está escrito para los gentiles. Está escrito para todos los que conocían a Dios, ¿no es cierto? A todos los que conocían a Dios y que vienen de conocer a Dios. Por eso cuando empieza, habiendo Dios en otro tiempo hablado a nuestros padres, me parece como Hebreo 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a sus padres por profetas. ahora nos ha hablado por su Hijo. Entonces vemos que todo lo que había hablado antes por medio de los profetas tuvo un tiempo y un cumplimiento. Dice, y ahora, como si bueno, de ahora en más, que nos habló por su Hijo, ahora ya la cosa es distinta. Para los judíos que vienen a ser igual que nosotros, ahora. Para Dios, ahora ya el gentil y el judío es lo mismo. En un tiempo era distinto. Pero después de que Pablo lo declara en hebreo, dice, ahora nos habló por su Hijo. Y su Hijo nos habló igual a nosotros que a ellos. Antes a nosotros no nos habló como a judíos. Ahora le habló a los judíos como gentiles. Ahora le habló a los judíos el Señor como gentiles. Por eso es que cuando se habla de la paternidad de que no es Pablo el que escribe, porque en todas las epístolas él comienza diciendo quién era. Él no iba a escribir que era Pablo si los otros no lo podían ni ver. ¿Qué caso le iban a hacer si él escribía, ¿no es cierto? Por eso todos los teólogos dicen, bueno, sí, el escrito, el tema, la temática de la escritura es del apóstol Pablo, pero no la redacción. Pero claro, es que al pueblo judío no le puede hablar como a los gentiles. Tiene que hablarle como el pueblo judío estaba acostumbrado a hablarle. Y esa es la diferencia que hay, ¿no es cierto? Y él escribe, el apóstol Pablo escribe a los romanos y le dice, entre el capítulo 3 y el 5, dice, al judío primeramente y después al griego. Quiere decir que el Señor escogió primero al pueblo judío para darle la ley, darle los mandamientos, pero después eligió al griego, ¿no es cierto? No es que lo dejó fuera, sino que lo equipara. Primeramente porque uno tiene que ser el primero, pero el que sigue también impone las cosas a todo lo que va a seguir después de él, ¿no es cierto? En esto, por ejemplo, cuando uno dice que estamos en el año 2021, en enero empezamos el 2021 y se va a terminar recién en diciembre. Entonces todo lo que ocurra, aunque sean diferentes meses, va a ser el 2021. Por eso es que Pablo dice ahí al judío primeramente y después al griego. O sea que no es que Dios le impuso cosas únicamente al pueblo judío, le impuso también cosas al pueblo griego para que pudieran estar también con las mismas bendiciones que el pueblo griego tenía. En esta partecita de lo que no quedó bien, como es lo de la maldición de la esterilidad, ¿no es cierto? Porque bueno, que no era o sea, un castigo para él, para ella. No hay un castigo que diga, bueno, voy a maldecirla, claro, no hay un castigo que... Era tomado como que era un tiempo para el Señor se lo había prometido. Claro, en Sara Dios tenía un proceso que hacer, ¿no es cierto?, con Abraham. Y ahí el Señor, a ver si Abraham iba a cumplir o no, le iba a dar el Señor esa descendencia. Sara se sentía que ella era el estorbo, ¿no es cierto? Sara creería que ella era el estorbo. Por eso dice, bueno, ahí está Agar y cuando para lo va a hacer sobre mi rodilla, entonces Ismael va a ser mi hijo. Mucho amor no le tenía porque después dijo, échale esclava y su hijo, le dijo, ¿no es cierto? No le tenía mucho cariño a Ismael. Entonces ahí podemos ver que cuando nosotros le queremos ayudar a Dios, siempre nos va a salir mal. Dios no necesita de nuestra ayuda, ¿no es cierto? Dios necesita nuestra obediencia, Dios necesita de nuestra fe, pero no de nuestra ayuda, porque ahí es donde las cosas las vamos a hacer mal.
pero sí que el pueblo de Israel tenía como eso, y también lo que marca también en el libro de Levítico también, donde ningún varón que vaya a ofrecer sacrificio tiene que tener ni los testículos magullados, ni el pene atrofiado, no lo puede hacer, no puede oficiar de sacerdote, ir a ofrecer sacrificio si no está completo. Por eso es que los eunucos eran mirados en poco, porque también se le llamaba eunuco al hombre que no podía procrear, ¿no es cierto? Al hombre que no podía procrear. El Señor Jesús hace alusión a ellos cuando dice que unos se hicieron por el reino de los cielos, ¿no es cierto? O sea, eunuco. Cuando se precisó predicar del Evangelio, era muy difícil sostener una familia y predicar el Evangelio. Era muy difícil, porque tenía que ir huyendo de un lugar al otro, y bueno, y si iban a tomar represalia contra la esposa y los hijos, mejor era si no tenía. Pero dijo que no todos podían tomar esa posesión, ¿no es cierto? Así que, y esto se lo dijo a los judíos, ¿no es cierto? Eso no se lo dijo a los gentiles, ¿no es cierto? Eso fue para los judíos, porque el Señor Jesús sabía lo que le iba a acontecer al pueblo judío. El Señor sabía lo que le iba a pasar al pueblo judío, que iban a ser perseguidos, que iban a ser destruidos, todo eso él lo sabía, por eso explica así de esa manera. En estos libros que estamos viendo de la ley, de todo lo que es el Pentateuco, qué es lo que falta que podamos aclarar para que esta partecita, fíjense en que no estamos tomando un tema del libro, sino que estamos tomando como reseña todo lo que más se destaca de lo que dice cada libro, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo en la ocasión, porque se dio, si hay más o no escritos, si hay... Yo quería preguntar algo, no copié la cita. La cita. Sí, de Nadab y Abiú. Abiú, sí. Fue extraño, ofrecieron que el Señor muere delante del Señor. Bueno, porque cuando el Señor le dice, ellos toman y salen al campamento, pero no se habían santificado primero. El sacerdote primero tenía que santificarse, por eso es que no les pasa nada a Eleazar y a... ¿cómo es que se llamaba el otro? Bueno, a ellos no les pasa nada porque ellos sí se santifican con Aarón, ¿no es cierto? Y ellos van y toman del incenciario lo que no era del altar y quieren ir a hacer lo que Dios no le ordenó, ¿no es cierto? Por eso es que mueren esos dos hijos de Aarón. Dios les respeta el luto, pero primero manda que no los lloren, ¿no es cierto? El campamento se queda allí un tiempo, no avanza después que pasa eso, respetando el luto de Aarón, ¿no es cierto? Por eso es que vemos que la desobediencia no recayó sobre Aarón, sino que recayó sobre ellos. Ellos tenían instrucciones cómo tenían que oficiar. Sabían, pero no. Ellos sabían, claro, pero les parecía que se podían hacer las cosas como ellos querían y no como Dios ordenaba, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde el Señor, para que ese mal ejemplo, lo que ellos querían hacer era bueno, querían detener la matanza, ¿no es cierto? No era algo malo, pero es que no se iba a hacer como ellos querían, había que hacerlo como Dios lo ordenaba. Y entonces ellos, por no hacerlo como Dios lo ordenaba, ahí es donde mueren ellos dos, ¿no es cierto? En capítulo 10 está, el Levítico. Sí, no lo había. Claro, ellos como no obedecen a lo que Dios les manda, entonces por eso es que el Señor se revela contra ellos, ¿no es cierto? Dando un ejemplo
al pueblo para que nadie haga lo que le parezca, ¿no es cierto? Y hoy vemos por mí, yo no me sujeto a los hombres porque yo hago lo que Dios dice. Dios manda que se sujeten a los hombres, ¿no es cierto? Dice, obedeceos a vuestros pastores y sujetaos a ellos. El que no se sujeta, a Dios no lo puede convencer de otra manera, no hay forma de decirle a Dios, no, yo no lo hago porque el texto de Hechos dice que no me tengo que sujetar. Y es tan contradictorio cuando lo citan a ese texto, porque ese texto dice, juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿es mejor obedecer a Dios que a los hombres? Sí. Bueno, ¿qué dice Dios? Sujetaos a vuestros pastores. Entonces no se puede interpretar de otra forma ese texto, porque es clarito, ¿no es cierto? Es clarito. No hay otra forma de darle vuelta y decir, pero yo no me sujeto a los hombres, me sujeto a Dios. Bueno, pero es que Dios dice que se sujete. Dice, bueno, vean qué es lo que van a hacer. Si se sujetan a lo que Dios dice sujetaos a vuestros pastores. También ahí en hebreo es donde sujetaos a vuestros pastores 8:3, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. 13:8 o 8:13, me parece que por ahí es donde que habla de cómo se debe sujetar. Por eso es que muchas personas cuando dicen, pero yo no me sujeto a los hombres. 13:17, puede ser, sí. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Claro. Porque esto no es provechoso. Claro. Entonces vemos que ahí la palabra es clarita, ¿no es cierto? Y si yo hago lo que yo no me sujeto a lo que Dios dice, bueno, Dios dice que se sujete a los pastores. No le va a decir Dios, bueno, sea desobediente y va a sacar esta parte de la Biblia, ¿no es cierto? No puede ser. Todo tiene que ser visto y tiene que ir de acuerdo, si uno dice que es del Señor, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no es cierto? No puede ser distinta. Para la clase que viene vamos a ir viendo de los libros de historia, ¿no es cierto? Ahí ya la parte esa donde, si quieren de allí, de cada de ese libro que tomemos un tema, pueden traerlo y preguntar del tema para que lo hablemos. Va a empezar justamente con la parte de entrar a la tierra prometida, con Josué, ¿no es cierto? Cuando el Señor lo manda primero que se prepare él, qué es lo que tiene que hacer, cómo va a dividir la tierra, qué tribu le va a corresponder, cuál parte de la tierra. Todas las tierras van a pasar a habitar en Canaán, o las tribus o algunos van a quedar ahí. Toda esa parte es la que marca el libro de Josué. El libro de Jueces, los distintos periodos que pasó el pueblo de Israel cuando ellos no tenían los gobernantes y cada vez que eran invadidos por los filisteos, el Señor siempre levantaba algún varón para que los pudiera librar y gobernara por ese periodo de tiempo. Eso es lo que marcan el libro de los jueces, cómo se comportaron, quiénes fueron cada uno de ellos, cómo el Señor estuvo con cada uno de ellos. Los había obediente a Dios y los había desobediente a Dios, pero como en todo. Después, primera y segunda de Samuel hablan de lo que es el reinado, cuando se impone el reinado en Israel, el reinado de Saúl y de David. Ya después la otra partecita los toma Primera de Reyes, Segunda de Reyes, los toma al reinado de Salomón más que todo, y bueno, hasta que son llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia.
Después, primera y segunda de Crónica narran lo que sucede entre segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes, la parte religiosa, qué es lo que había acontecido, qué es lo que había ocurrido en ese periodo de tiempo. Por eso que son contemporáneos los hechos relatados allí en esas partes, primera y segunda de Crónica. Después Esdras, Nehemías y Esther. Esdras relata cuando construyen la muralla de Jerusalén, cómo se ven, cómo quieren venir otros a querer ayudar y le dicen que no. Y bueno, después la parte de Nehemías relata también cómo se van a ordenar nuevamente el servicio religioso a Dios. La parte de Esther hace ver cómo el Señor en un gobierno que era de gentiles y que buscaba la destrucción del pueblo del Señor, cómo el Señor los libra por medio de Esther, cómo se vale de una costumbre de un pueblo de que una reina no obedeciera al rey para tomar protagonismo, en este caso Esther, ¿no es cierto?, cómo es vista y recompensada el servicio del judío Mardoqueo, ¿no es cierto?, cómo quedaban registrados los hechos de cada uno de estos siervos y cómo Dios permite que se desvele el rey y pida traer y lea y se fije lo que había hecho Mardoqueo por el rey. Eso es lo que narra el libro de Esther, ¿no es cierto? Después ya viene, después de esos 12 libros que narran hechos históricos en el pueblo de Israel, se agruparon los que se le llaman los libros sapiensales o poéticos, ¿no es cierto?, los libros que traen conocimiento. Sapiensal viene de ahí, que trae conocimiento, o son poesías, donde está Job, Salmos, Proverbios y Cantar de los Cantares. Después vienen los 4 profetas mayores, que tienen 5 libros, porque Jeremías escribe Lamentaciones también. Y después vienen los 12 profetas menores. Los profetas no están ordenados en orden cronológico, no es que primero profetizó Isaías, no, están puestos de acuerdo a la extensión de lo que cada uno de ellos profetizó. Entonces así, el que profetizó más está primero, que fue en este caso Isaías el que más tiene, ¿no es cierto? Por eso es que a Isaías le llaman la Biblia del Antiguo Testamento, porque tiene justamente 66 capítulos, como la Biblia tiene 66 libros, porque habla en la primera parte de el pecado y el perdón, y en la última parte habla de la restauración y la victoria de eso y la redención del pueblo. Después en los profetas menores, bueno, hay distintas épocas de los profetas. Hay profetas que hicieron y tuvieron un ministerio bien cortito. En esto nosotros tenemos que entender que fueron todos estos profetas, tanto los mayores como los profetas menores, que se levantaron denunciando el mal comportamiento que tenía el sacerdocio y la escuela de profetas que había en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde que Dios le dio la ley, y estuvieron los doctores de la ley, estuvieron los escribas, ellos mantuvieron una escuela de profetas, ¿no es cierto? Pero como hacían lo que ellos querían, diciendo que ellos interpretaban la ley y que eso estaba bien, entonces Dios levantaba a otro hombre que protestara en contra de ellos. Por eso no los querían en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y de ahí es donde el Señor tiene que levantar de tanto en tanto a un profeta para hacerle ver que están haciendo las cosas mal. Pero no es porque no hubiese profeta. Estos que nosotros tenemos puestos como profetas son profetas
que tenían el don de la profecía, no que habían estudiado, porque el pueblo de Israel estudiaban y se le llamaba profeta, el que estudiaba e interpretaba la escritura se le llamaba profeta, ¿no es cierto? Entonces estos profetas eran profetas que hablaban inspirados por el Espíritu Santo, que es lo que leíamos ahí en Hebreos, ¿no es cierto?, 1:1. Ellos hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Eso hace la diferencia con los demás profetas que había también en el pueblo de Israel, pero que no son de renombre, salvo cuando hay algunos sucesos que van en contra de cada uno de ellos. Es más, a los profetas le decían, no, háblenos cosas lindas que nosotros queremos escuchar, no nos hablen de cosas malas, y eso es lo que le pedían. Y los profetas condescendientes le hablaban de esa manera en vez de exhortar al pueblo, ¿no es cierto? Por eso es que el Señor se veía en la necesidad de levantar estos otros profetas. El pueblo fue tan malo, tan desagradecido con el Señor, que bueno, después de Malaquía, durante 400 años, el Señor no habló más con el pueblo hasta que no hace la aparición Juan el Bautista, que dice que trae el espíritu del profeta Elías. El Señor Jesús dijo, bueno, si querían verlo a Elías, él es, porque diciendo el mismo espíritu que había en Elías está en Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el espíritu del Señor es uno solo. Todo esto sucedía primero porque el Señor no había venido, y después porque el Señor, aunque había venido, no había subido. Entonces después, cuando el Señor llega, ahí es donde el Señor derrama el Espíritu Santo, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre, y una vez que envió el Espíritu Santo no subió más al cielo. No subió más al cielo. Él siempre está con nosotros porque Él mandó que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, antes venía, se manifestaba en un varón, cuando ese varón moría, el Espíritu volvía, ¿no es cierto? Entonces no quedaba el Espíritu Santo en ese varón, ni era. Así que la diferencia de ahora es que el Señor envió el Espíritu Santo, hay dones de profecía, que las profecías de ahora, de este tiempo, son muy distintas a las profecías del Antiguo Testamento. Son muy, muy distintas, ¿no es cierto? Tienen otro enfoque, tienen buscan otro resultado. No es que busca que el pueblo se vuelve a Dios o que el Señor declara lo que el pueblo tiene que hacer o no. Hoy el espíritu de profecía es de otra forma, el Señor tiene en el pueblo. En la iglesia primitiva, el espíritu de profecía, como no había Biblia, y como aquel que podía adquirir o la ley, que estaban separados, no estaban todos juntos, como hoy que nosotros tenemos en una Biblia los 66 libros, sino que estaba la Torá o la ley por un lado, los libros de historia por otro, ¿no es cierto?, los libros de los profetas por otro. El que podía juntar una colección de esos escritos, que eran aparte muy voluminosos, muy incómodos, y escritos algunos en arameo y otros en hebreo, no era de fácil lectura. El Señor entonces, para que todos, en todos lugares y en toda lengua hablaran de lo mismo, mandaba el espíritu de profecía, que decían lo que el Señor decía, que no se contradice en nada de lo que dicen los profetas de la iglesia primitiva. Cuando no tenían acceso a lo que era la palabra del Señor, con lo que era la ley, no tenían acceso, no se contradicen nada esas profecías. El apóstol Pablo es quien lo corrobora, pero él sí era instruido, él sabía, ¿no es cierto? Él sabía. Entonces, esa es la diferencia que hay. Por eso es que cuando habla ahí a los Gálatas, dice un mismo profeta de ellos, dice los Gálatas, ociosos, malas bestias. Vemos que esa profecía declara cómo iba a ser y cómo se iba a comportar la iglesia en ese lugar, ¿no es cierto? Lo declara así de esa manera. Siempre fueron para los hijos de Dios las profecías, para los creyentes, digamos. No, porque, por ejemplo, cuando Nabucodonosor tiene el sueño, ve también, eso era para que nos quedara registrado y nos fuera útil que Dios conocía y que Nabucodonosor declaró que
Dios era quien ponía y quien quitaba a los reyes y todo eso, sí sirvió, ¿no es cierto? Pero no, el Señor lo deja ver bien clarito que no es exclusivo. Claro que el pueblo de Dios lo tenía como para él porque era Dios a quien adoraba, ¿no es cierto? Pero las profecías eran, cuando el Señor les revelaba, no necesariamente tenía que ser para el pueblo de Dios. Por lo general era para el pueblo de Dios. Cuando Dios manda que se profetice sobre Nínive, ¿no es cierto? No era el pueblo Nínive no era el pueblo de Dios. Por norma general y para lo que nosotros estudiamos, sí, el Señor enviaba palabras siempre para el pueblo de Dios por medio de los profetas, ¿no es cierto? Pero en otras ocasiones no es cierto? Es como dicen, muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías, pero fue enviado a Sarepta de Sidón, que no tiene nada que ver, a la casa de una viuda, ¿no es cierto? Allí para que el Señor sustentara a esa viuda en Sarepta de Sidón. Así que eso es lo que es. Bueno, entonces hasta acá ha sido el estudio en el día de hoy. Lo vamos a dejar con 3 glorias a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive y reina para siempre. Ahí le damos paso a los hermanos ahora para lo que se prepararon.